de vulnerabilidad, pues entonces a una le toca trabajarse esas cosas, ¿no? Y muchas veces yo entiendo que se lea de esa manera, sin embargo, creo que también es parte del trabajo que les toca quizá también hacer a los hombres, de cómo entender una nueva forma de relacionarnos en un contexto como el actual, ¿no? En el que las mujeres se cuestionan más sobre esos roles tradicionales, en el que pues también los hombres a lo mejor no les cuesta trabajo entender ahora cómo relacionarse con estas mujeres. Y bueno, ¿no? O sea, me parece que va como en otro sentido, más que, no digo que hay ciertas corrientes, ¿no? O tendencias o posturas de algunas mujeres que puedan tender hacia ese lado, ¿no? Como de rechazarlo, también lo he visto, pero al menos mi postura no es esa, ¿no? Como sí creo que hay como que replantearse mucho las relaciones de género. Totalmente de acuerdo. Vaya, evidentemente, y soy partidario de los equilibrios, vaya, de que hombres y mujeres no tenemos que estar peleados ni viendo quién es el que tiene que buscar qué posición, sino tener un entendido claro, preciso, de que las cosas entre nosotros deben ser muy equitativas, muy iguales, ¿no? Porque somos iguales al final del día. Sí, y desafortunadamente yo creo que eso, bueno, por lo menos yo hablo de mi propia experiencia, ¿no? Creo que mucho ha sido trabajar en como, en esta parte de ponerse una misma primero, ¿no? O sea, como mujer, como persona, y incluso como entre las expectativas que de repente caen socialmente, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Recuerdo algunas pláticas que incluso he tenido con mi propio hermano y entonces como que a él incluso le cuesta un poco de trabajo entender que para mí haya tenido que ser un proceso o una tarea de vida el trabajar o por ponerme a mí misma primero, ¿no? Y eso es algo que creo que difícilmente se puede ver quizá del otro lado, ¿no? Cuando tú vives constantemente con un mensaje que te dice lo contrario, luchar contra ese mensaje para deconstruirlo en tu propia mente, en tu propia vivir, en tus metas, en tu camino en la vida, pues eso se convierte en una tarea de vida. Y entonces, pues sí, entiendo que de repente se pueda entender eso, ¿no? Como que somos mujeres aguerridas, ¿no? Yo creo que somos mujeres que estamos entendiendo la posición que queremos asumir frente a la vida y frente a lo que constantemente nos rodea, ¿no? Pues, perdón, creo que se me fue el internet. Ya veo que ya empezó el debate. Qué interesante. Y todo debate es muy constructivo. Nada más empiezo recordando que estamos en el Cineclub del Orfeo Català de Mèxic, Cineclub del Orfeo Català de Mèxic. Estamos en un ciclo de películas en favor o hablando de los derechos de las mujeres. Y hoy tenemos la segunda parte de Las muertes chiquitas de la directora catalana Mireia Sallarès. Es una película del 1973. Y bueno, más bien se puede decir que es un documental, ¿no? Lluvia, documental o entrevista múltiple. Sí, Y bueno, la semana, sí. La semana pasada ya habíamos presentado a Mireia, seguramente vendrá un poquito más tarde cuando termine la película. Y a lo mejor algunas de las protagonistas también estarán aquí. De momento ya tenemos a Lluvia, que tú eres protagonista, una de las protagonistas de la película. Y bueno, pues si me permiten, y perdón la interrupción, ¿gustan seguir o quieren que ya pongamos la película de una vez para poder después de la película seguir? Porque dura 2 horas. Sí,
La película dura 2 horas y media, es decir, dura 5 horas, pero ahora ponemos la segunda parte que dura 2 horas y media. Sabemos que Mireia grabó 100 horas de entrevistas, pero bueno, yo supongo que con esto Mireia, a ver si nos dice más adelante, pues quizás va a ser otro documental o a lo mejor hasta separarla por diferentes partes, ¿no? Ahora que está tan de moda las series de Netflix. Bueno, si me permiten, entonces voy a poner sin más rollo la película. Voy a compartir pantalla en esta computadora. Hay como muy poco cuidado para este cuerpo erótico, gozoso, sexual y materno. Yo pienso que hay que reivindicar lo materno en hombres y mujeres, y pienso que la sociedad patriarcal está construida no sobre el asesinato de padre, como dice Freud, sino sobre la traición a lo materno. Es la traición a lo materno lo que construye el patriarcado. Por eso podemos matar todos los hijos paridos por vientre de mujer, en hambres y en guerra, no importa. Y preguntaba, ¿dónde me divorcio? ¿Dónde me divorcio? Porque yo no me casé, mi madre me casó, pero ¿dónde voy? Nadie me quiso decir nada, todos me decían que ya no me podía divorciar y lo único que hacían era el morbo, atraía a los demás, me rodeaban, oían mis explicaciones, mi petición, y nadie me dijo que no. Tienes que traer a tu marido. ¿Cómo que sola vienes a divorciarte? Mira qué chingona. Todo el mundo se burlaba. El año de 1970 y tantos, que ya se había dado la lucha por los derechos de la mujer. Y una señora que me vendió este terreno que estamos pisando, le dice a su esposo, ven mi amor, te voy a pedir un favor. Mucha lluvia. Tal. Mm. Si Pues nada, gustan, si gustan poner sus cámaras. De hecho, me di cuenta que sí la habíamos invitado a Astrid. Le mandé un correo, pero pues seguramente a lo mejor no lo vio. ya, sí, así pasa. Pues no sé qué les pareció, si alguien quiere compartir un poco su perspectiva de las dos partes, incluso, en general. A mí una frase que me hizo pensar es, en la madre mexicana está la misoginia. Esta frase que dijo, no me acuerdo de su nombre, la amiga, la Lore. compañera, Lore, exactamente. Pues sí, es muy fuerte porque finalmente a las mujeres es a quienes se les ha designado este papel, ¿no? Como de criar a los hijos, etcétera, y termina siendo como parte de estos mecanismos de reproducción, pues de esta cultura patriarcal, ¿no? Pero también a mí me parece como muy valioso como reflexionar en cómo también podemos ir transformando ese pensamiento, irlo modificando. A mí no sé, me movió mucho, creo que más esta parte que la anterior. Siento que son como, bueno, que hay como frases o testimonios muy contundentes que hablan sí mucho como de la violencia, pero también de la dignidad, ¿no? Y del agradecimiento incluso hacia esas experiencias o hacia ese dolor que finalmente son como las oportunidades que nos permiten
resignificarlo y pues también uno misma, ¿no? Replantearse. Sí, exactamente. Y también nos habla de muchas situaciones globales, ¿no? La guerra, por ejemplo, el mayo del 68, la revolución de las mujeres. Yo estoy pensando que el mundo no ha cambiado mucho porque eh, pues ahora, por ejemplo, en Kurdistán también las mujeres se han unido y son las que hacen la revolución. En Rojava, ¿no? En Siria, en el norte de Siria, las mujeres kurdas. La guerra de los Balcanes, pues ahora ya tenemos la guerra de Rusia contra Ucrania. Es decir, que estamos viviendo constantemente en un mundo pues machista, militar, en contra de las mujeres, pero también de los hombres y en general del ser humano, ¿no? No sé qué opinas. Sí, a mí me parece que a veces cuesta trabajo reconocer que estos mismos sistemas o estas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, pareciera que no, pero sí tienen un costo social también para los hombres, ¿no? Y que por eso mismo vale la pena, pues, cuestionarlo. Veía, no sé, analizaba un poco como estos testimonios que quizás son más contundentes o más, no sé, ¿no? Contestatarios y, bueno, o sea, para mí es como, pues ahí está, ¿no? Es como el efecto de la violencia, que se regresa con más violencia. Ya hay quienes lo resignifican de otra manera y logran como cortar o transformarlo. Y en ese sentido sí, como que a veces pienso que está bien cuestionar más allá como de lo que de primer momento recibimos o escuchamos de las demás personas, quizá sin juzgar o tratar de tener una mirada más amplia o más profunda de lo individual, sino más bien de lo colectivo, ¿no? Desde lo social, desde qué ha pasado para que las mujeres tengamos que vivir esas violencias. Y me parece que es ahí justo donde empieza como pues un diálogo enriquecedor que nos puede conducir a transformar pues, a transformarnos como sociedad. La pregunta que me surge es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Muchas cosas, pero ¿qué? Tenemos que pensar cada quien en nuestra cabeza, ¿no? Lo que debemos hacer. Sí, y no sé, a mí me pasa y me escucho, vuelvo como, tenemos ahí una manita de Jessica levantada, pero nada más como para redondear esta idea que tengo, es como, me doy cuenta, vuelvo a escucharme y me da así como entre ternura, me emociona y de repente siento como que soy yo, pero no soy yo, ¿no? Y me dan como esas ganas de ir a abrazar a esa joven y decirle, todo va a estar bien, ¿no? Todo va a estar bien y me escucho y siento lo mismo que decía antes, como que me costaba trabajo expresar lo que estaba como procesando en ese momento, pero hay algo que yo veo muy constante y que permanece hasta ahora en mí y que tiene que ver con esa necesidad de transformar el afuera. Creo que siempre la he empezado a partir de mí misma, como o sea, tener siempre esa necesidad de cuestionarme a mí misma primero que a la afuera y tratar de transformar algo en mí primero. Entonces creo que esa es una forma de donde podemos empezar. Bueno, no sé, Jess, ¿quieres comentar algo? Sí, sí quiero comentar. Primero, disculpen porque no puedo prender la cámara, estoy llena de barro, estoy haciendo cerámica y prefiero no prenderla, no saben el nivel de barro en el que estoy. Pero me vi completas las dos partes y las vi, sentí como si hubiese sido la primera vez, aunque tengo como el recuerdo de ya haber visto partes, pedazos, sobre todo algunos fragmentos que ahora veía y decía, claro, esto ya lo vi, pero esta vez me sentí como si la experiencia fuera la primera, ¿no? Yo trabajo con temas de violencia, con mujeres y veía todos los testimonios de la sesión anterior y ahora decía, pues es que esto es la vida, ¿no?
hay mucho dolor, hay mucho amor, mucha pasión, mucho goce, mucho placer, dolor en el medio, ¿no? Y creo que justo es como no poder, no poner etiquetas. A mí las etiquetas de las víctimas de la violencia, ¿no? La etiqueta víctima no me gusta mucho, porque he conocido así mujeres que en medio del dolor, pues tienen esto, risas, felicidad, placer, ¿no? Y creo que si tuviera que decir una palabra que redondea completo el documental es resiliencia, ¿no? Las mujeres estamos todo el tiempo en estas subidas y bajadas de felicidad hasta la tristeza, el dolor, etcétera. Pero me encanta cómo en cada uno de los testimonios van contando sus momentos de resiliencia ante duelos, ante pérdidas, y esto, ¿no? Como humanizar esta cuestión de que las personas pues transitamos por todas estas cosas todo el tiempo y que las mujeres somos muy, muy fuertes y no nos quedamos en un momento, ¿no? Le vamos dando significado y creo que la palabra es maravillosa, creo que mientras hablaban estas mujeres maravillosas del documental, le fueron dando sentido, significado a sus vivencias y yo, por ejemplo, que conozco de manera cercana a Lluvia, o sea, la veo y me despierta como mucho amor, ¿no? O sea, la conozco desde la época del documental hasta ahora y digo, claro, o sea, cómo ha ido evolucionando, cómo es su preocupación por conocerse a sí misma, por entenderse, por superar las cuestiones dolorosas, pero al mismo tiempo con una capacidad inmensa de dar amor, de amar, de ser tierna, ¿no? De superar las cuestiones de su sobrevivencia de violencia sexual, ¿no? Y verla ahora convertida en una mujer luchona, fuerte, ¿no? Todas esas facetas somos. Y no, me encantó. Creo que la verdad que sí me gusta más esta segunda parte. Está muy bien la elección de lo que se trata, digamos, la primera parte que vimos hace 15 días y esta segunda que tiene como testimonios más duros, más fuertes y mucho más de resiliencia. Lo otro era como más de reivindicación, de placer. Así que no, estoy muy, la verdad que muy, muy emocionada. Me encantaría llevar este documental al espacio universitario. Yo trabajo en la UAM Xochimilco. Y bueno, sería espectacular. Qué lástima que esta vez no nos acompaña. Ay, recuérdenme el nombre, pues Mireya, ¿no? Pero sí, me encantó. Muy contenta, gracias. Gracias, Jess. Ay, me quedé muy emocionada también. Por ahí teníamos otras manitas levantadas. Creo que Miguel Ángel había levantado la mano. Sí, Vicente, gracias. Bueno, realmente lo que por una parte celebro es lo que hemos visto, y por otra parte lamento la actualidad de lo que se narra, de lo que se presenta, haciendo tantos años que se produjo. Creo que es una realidad todavía, una realidad muy lamentable. Celebro la lucha de la mujer, celebro la capacidad de resistencia, celebro también la capacidad de permanecer y celebro también, y algo que me parece muy interesante, además de tener la vida a la mujer, tiene la capacidad de formar y de hacer familia. A lo mejor es una asignación de tareas de género que no va a gustar, pero es bellísima la posibilidad que tiene la mujer en sus manos, la de hacer familia. También hay familias diferentes. Y elegidas, familias elegidas. Sí, también. Y bueno, yo quisiera comentar que justo como en relación a lo que comentabas, Jess, de la edición o de la elección de los testimonios, a mí me parece que eso es como el feeling, lo comentaba al inicio de la anterior sesión,
el filtro de Mireia, el ojo, la sensibilidad para justo rescatar estos testimonios que son graves o contundentes, ¿no? Que finalmente lo que logran es esa identificación más allá como desde una perspectiva de víctimas, pues desde la humanidad y la resiliencia, ¿no? Y el amor. Entonces, sí es muy valioso el trabajo que hace ella. Y bueno, lo otro también, pues eso que como también había comentado, me parece antes, pues al final uno va eligiendo también esas resonancias, ¿no? Y creo que algo que yo también agradezco de esta experiencia es que gracias a ella también me fui conociendo a mujeres maravillosas, ¿no? Y que algunas de ellas también las considero mi familia, ¿no? Que como dicen, uno elige también a su familia. Exactamente. Elegimos a nuestra familia. No sé si alguien más quiera, Adriana. Tenemos aquí desde Guayaquil, pero no sé si bueno. No sé. Estaría muy bien que, no sé si este documental, Lluvia, lo has o lo han programado también para algún centro cultural, alguna casa o algún lugar diferente, o está programado para próximamente, igual para la gente que no lo haya visto. Mira, no, bueno, cuando se presentó y tal, de hecho comentábamos, creo que la otra vez, Mireia consiguió, hizo todo para reabrir el cine ópera que está en el centro de la Ciudad de México y se hizo ahí el estreno, fue toda una gala. Y después hubo algunas presentaciones, me parece que en ese entonces Lore todavía era docente en la UAM Xochimilco también. También se proyectó ahí, se proyectó en el Centro Cultural Casa Vecina. Pues sí tuvo como su girita en su momento. Y bueno, después más bien Mireia se enfocó en hacer otros proyectos, que pues eso, ella hace como una inmersión total cuando hace sus proyectos, ¿no? Como en este caso que le tomó 3 años, casi 4, en los que estuvo viviendo algún tiempo acá en México para hacer estas entrevistas. Pero finalmente ella siempre nos ha compartido, nos ha hecho parte de este proyecto, no en el sentido solo como personas que entrevistó, sino pues como parte de ello. Entonces, como en esta ocasión, pues siempre nos ha dicho, ustedes difúndanlo, no sé, promuevan estas proyecciones. Así que, pues, ese es el acuerdo que hay de pronto. Así que se puede organizar en cualquier momento. Muy bien, pues precisamente aquí tenemos a Santiago de Guayaquil, que ellos también tienen organizado un cine club allá. Y bueno, justamente estaba yo, hace 3 días acabo de oír un documental en France 24, en la televisión francesa, explicando los grandes problemas que tienen las mujeres en Ecuador, sobre todo por la nueva ley en contra del aborto pues lo que sufren las mujeres en Ecuador por ese tema, ¿no? Sería bueno que a lo mejor se pudiera proyectar esta película en Ecuador. ¿Qué opinas? Encantado, encantado, encantado. Realmente me parece muy importante, muy oportuno. Yo vi la mayoría, 99% del video, pero ahí llegó mi nieta y ahí me perdí un poco. Es un documental, obviamente, es un testimonial. Lo interesante desde mi punto de vista de más como información, muestra ciertos escenarios muy interesantes en que uno pensaría que no existe, o sea, que que el machismo o que la agresión contra la mujer tiene una cierta cantidad de escenarios, pero en realidad está tan metido en la sociedad,
forma parte del tejido de la sociedad, que en muchas de los testimonios que daban estas mujeres se notaba que habían situaciones que quizás en la mente mía de hombre, y hombre nacido totalmente en la época patriarcal y totalmente criado como se criaba, o se sigue criando, justamente eso es, ¿no? Se sigue criando machistas a los hombres. Me parecía interesante y de memoria los comencé a notar, pero como podrán darse cuenta ya no estoy en mi oficina. Comencé a notar algunos de los temas y me parecía valiosísimo que al revisar este documental tú observas que hay muchísimos machismos que los podríamos considerar actos de machismo, que los podríamos conseguir medio, bueno, naturales, entre comillas, ¿no? Y de hecho son antropológicamente naturales, lo que no quiere decir que esté correcto. La sociedad se ha estructurado así y son naturales, entre comillas, ¿verdad? Pero en realidad, si uno entra a los niveles de conciencia necesarios para entender, yo es la primera vez que me di cuenta de que había un problema fuerte, que no era solo un tema, digamos que de un reclamo por el estilo. Fue cuando alguien me dijo, tú por esta cuadra que está aquí, tú puedes caminar tranquilo. Le digo, absolutamente. Es más, si hay un grupo de hombres sentados en la esquina tomando cerveza, que es muy latinoamericano, no tengo ningún problema. Y si me ofrecen cerveza, como no tomo, le digo, no, gracias, parcero, siga nomás ahí, nos vemos, chao, chao. Una mujer no podría, tendría que darse la vuelta y buscar otro camino. Esa fue la primera vez que me di cuenta que por más que yo me considero una persona bastante sensible respecto de los derechos de las personas, realmente la ignorancia en ese aspecto es brutal, porque la vivimos, hay pequeños gestos muchas veces, muy pequeños, que delatan esto de aquí. Si me explico, que delatan pequeños gestos, ahorita no recuerdo ninguno en particular de los que mencionaba en el documental, pero obviamente hasta la forma de tocarle la cabeza a una hija. Es como diciendo, mijita, ¿no? usted pobrecita, ¿no? Le toca la cabeza. O sea, hay muchísimas cosas y hay mucho que corregir. Lo fabuloso para mí del documental es que te descubre, un poco repetitivo lo que digo, te descubre situaciones que las ves y no las percibes como un problema. No, para nada. O sea, dice, así es el mundo. Y alguien argumentaba con mucha inteligencia, pero con su intención, por decirle así, que efectivamente, pues una mujer no puede cargar un peso X o un hombre no puede dar a luz un niño. Son dos cosas que los diferencian, pero es que no estamos hablando de diferencias, somos diferentes. El ser humano está hecho de hombres, mujeres, y por ende hay diferencias importantísimas. Pero esas diferencias no le quitan el derecho a la libertad, a la toma de decisiones, a la vida feliz, a la vida tranquila, a una mujer. O digamos, ese día que me dijo esta chica, no, yo por ahí no podría pasar. Y pasamos juntos, ¿no? pero pasamos juntos porque pasé yo. Si ella sola no pasaba. La libertad de ella está totalmente... Y esto ocurre 24/7 hoy. Entonces, sí, básicamente me encantó que vaya descubriendo mucho lo que muchas veces no vemos. Eso era mi comentario principal porque, como digo, la parte final, que no sé cómo es, me la perdí porque llegaron mis nietos y eso me jala. Y ahorita me les escapé, así que les agradezco mucho a ti, Vicencia, y a todos. Y sigo con los nietos porque
Vienen solo una vez cada 15 días, así que aprovecho. Una abrazada. Muchas Adeu. gracias. Gracias, Santiago. Me gustas decir. Ya. Pues, pues eso, muy bien. Al final es la tarea de todos los días. Mirarse, replantearse, cuestionarse, ¿no? Etcétera. Yo Pues lo que agradezco mucho a este documental o esta película es que nos ayuda a no normalizar este abuso. Como los seres humanos estamos acostumbrados a veces a normalizar cosas que no debemos. Los gays, por ejemplo, también a veces recibimos agresión. En las guerras hay agresiones, pero finalmente, entre comillas, como a todo se acostumbra a ser humano, a veces normalizamos y eso no hay que hacerlo, no debemos de normalizar. Y doy muchas gracias a Mireia y a todas las del equipo, porque para mí ese documental está hecho por un equipo, ¿no? Son un equipo. Y agradezco mucho eso, de que nos ayuden a no normalizar esta discriminación. muchas gracias también pues a ti, Vinces, por la apertura, por invitarnos. Fue un poco como muy fortuito como encontrarnos y platicar de esta película y qué bueno que llegamos hasta ahora a poder proyectarla. Sí, exactamente, porque ya tiene varios meses que lo habíamos pensado y bueno, pues yo creo que hasta la podríamos volver a poner dentro de un tiempo, ¿no? Otra vez con otra audiencia, etcétera, ¿no? Podríamos ver. Muy bien. En el ciclo del Orfeo Catalá sobre los derechos de las mujeres, el día, es decir, dentro de 15 días, el día 29 de octubre, tendremos una película, también de una realizadora catalana que se llama Laura Mañá. Se llama Clara Campoamor, la mujer olvidada. Clara Campoamor fue una política española después durante la guerra, digamos, de España. Ella nació en el 1888, pero fue diputada y ella creó la Unión Republicana Femenina y fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España. Porque cuando en México las mujeres ya votaban, en España todavía no votaban. Entonces, va a ser yo creo que va a ser muy interesante y pues todas están invitadas, todos estamos invitados a verla, esta película, dentro de 15 días. Muy bien. Si gustan comentarlo también con sus relaciones, para amistades, para invitarlos también. Muy bien. Pues muchas gracias a todas, a todos. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, bona nit a los que están en Europa. Hasta luego. Moltes gràcies, bona nit. Bona A nit. reveure.